La única cura para el dolor es atravesarlo. ¿Cómo gestiona una persona perderlo todo? Pero cuando la persona no está, ¿dónde pongo mi amor? ¿Dónde pongo lo que yo siento? ¿Qué es el duelo? ¿Qué ocurre cuando intentamos ser fuertes y escondemos un dolor que nuestro cuerpo y mente ya no pueden soportar? Porque se dice, perdió la casa, perdió el hijo, perdió la madre. Yo lo que perdí fue un pedazo de mi vida. Yo perdí el equilibrio de mis emociones. ¿Cómo recupera esa persona las ganas de seguir viviendo? No es 3 simples pasos, no es vamos rápido. Esto es un proceso. ¿Dónde ponemos el amor? Ella muere en febrero. En junio yo termino en un hospital con una arteria del corazón tapada. Y yo entendí que era mi llanto tapado que me había tapado el corazón. ¿Cómo lidiamos con la falsa fortaleza? El abanico de pérdidas es enorme y no podemos juzgar a quien, como bien dices tú, llora un hijo, como llora un peluche, como llora una mascota. ¿Quién nos contó, quién nos dijo que ser fuerte te hace sano, te hace exitoso, te hace mejor? Obligarte con el tengo que, te deshumanizas, Rodner. Y por eso el cuerpo te dice, o paras, o lloras. Tenemos que sentir. Las emociones no son negativas, aunque sea miedo, rabia, tristeza y culpa. Lo hemos hecho con el único propósito, Belkis, de ayudar genuinamente, de ser herramienta, de ser de ayuda, de multiplicar esta voz. De sostenernos De sostener. juntos. La vida es esto. La vida es un proceso en el cual necesitamos aprender a disfrutar mientras perdemos cosas. Porque seguir viviendo también es una forma de amar a quienes amamos. La muerte va a llegar, la muerte nos va a encontrar, no importa dónde estemos. Entonces, haz que te encuentre viviendo. ¿Cuál es el proceso en la psicología del duelo? Cara a Cara con Rodner, el podcast, es presentado por Café 5 Gotas, el mejor café del Salvador, y por Rodner Figueroa Style, la elegancia a tu alcance. Dice un refrán que la única cura para el dolor es atravesarlo. A veces solo necesitamos llorar para evitar que nuestro corazón se ahogue. Pero no estamos hablando de una sola persona. Estamos hablando de miles de personas. Madres que han perdido repentinamente a sus hijos, hijos que en un abrir y cerrar de ojos perdieron a sus padres o quizás a toda su familia. Hijos que de pronto son huérfanos, que perdieron sus mascotas, sus seres queridos, sus pertenencias. ¿Cómo enfrentamos estas pérdidas tan devastadoras? Y estoy hablando evidentemente de la tragedia del doble sismo que sacudió y devastó Venezuela. Pero el dolor que vive uno en el duelo, para todos, es un dolor que tenemos que atravesar. Y nos hemos encontrado en circunstancias en que vemos a personas que demuestran una fortaleza extraordinaria y que nos preguntamos, ¿de dónde sacan esa fuerza o es que están en shock? Yo que atravesé el duelo personal de la muerte de mi madre, muy distinta a la muerte de mi padre, quise entender cuál era la diferencia, porque en este recorrido creo que el duelo es un proceso personal e individual para cada ser humano. Pero ¿qué pasa cuando la vida te sorprende y te golpea con múltiples muertes? ¿Cómo gestionas ese dolor? ¿Cómo gestionas esos sentimientos? ¿Cómo haces que ese dolor no acabe contigo y puedas superarlo? Por eso es que hoy, en este especial de Club de Ganadores, tengo como invitada especial a mi amiga Belkis Carrillo, que te agradezco enormemente que estés acá para que nos brindes herramientas de cómo alguien puede atravesar este dolor, no solamente en las circunstancias extraordinarias de lo que pasó en Venezuela, sino en general, porque creo que el duelo es algo muy difícil de llevar. Y humano. Y humano. Gracias por la invitación, No, me encanta siempre estar aquí contigo compartiendo conocimiento. Fíjate que cuando te escuchaba tú decías que tienen que atravesar, ¿no? Y empezamos por ahí porque hay una palabrita que es el tú deberías y el tú tienes que le pone otra tarea a la persona que está sufriendo. Ese tú tienes, sí o no, o más tarde,
O quizás encontrará alguna estrategia de afrontamiento que tú no vas a ver. A lo mejor nunca ves a esa persona llorar, a lo mejor nunca ves a esa persona, no sé, tirarse en la cama a dormir, comer mucho, comer poco. Quizás muchos de nosotros no vamos a ver el duelo del otro porque hay diferentes estrategias de afrontamiento. Hay personas que afrontan el duelo llorando y estando allí presentes y acompañando a sus fallecidos o viendo la pérdida. Hay otras personas que su estrategia de afrontamiento es la rabia. La rabia, el resentimiento, porque a mí, y pelean con Dios en el que creen y pelean con quien dirige esa sociedad. Otras personas, perdón, hay otras personas que eligen no sentir. Hay otras personas que dicen mi estrategia de afrontamiento es estar para otros, Ujú. ayudar, Lo he visto, aportar. lo he ¿Sí? visto. Hay personas que dicen simple y sencillamente esto no pasó. Tú sabes que yo estaba hablando esta semana, en particular hablé con 2 personas que me dijeron, yo me siento, 2 hombres, por cierto, yo me siento raro porque yo veo a todo el mundo colaborando y llevando cosas y a mí no me despierta nada. O sea, yo no quiero colaborar, yo no quiero ir a cargar cajas, yo ni he enviado dinero, yo no siento nada, ¿no? Mira cómo todos andamos evaluándonos. ¿Qué tan buen ser humano soy? Dependiendo de cuánto siento. Correcto. Y ahí va mi pregunta, porque como te digo que he visto toda una gama de, Ujú, ujú. quiero decir esto con muchísimo respeto, pero una gama de diferentes maneras de llevar el duelo que uno a veces, quizás por prejuicios o por Así es. ignorancia, emite criterios que a lo mejor están completamente equivocados, de decir, pero no le duele. ¿Cómo definirías tú, como psicóloga, el duelo? ¿Qué es el duelo? Es una etapa en la cual yo perdí una parte importante de mí. Porque se dice, perdió la casa, perdió el hijo, perdió la madre. Yo lo que perdí fue un pedazo de mi vida. Yo perdí el equilibrio de mis emociones. Yo todos los días volvía a ese lugar y hablaba con esa persona y su piel y su olor y sus Ujú. palabras. Yo perdí la experiencia de tenerte. Entonces, es una experiencia donde yo pierdo una parte de mí y quedo en desequilibrio y me va a tomar tiempo y me van a tomar estrategias que yo voy a encontrar o que voy a buscar en la terapia o con mi terapeuta para volver a equilibrarme. Es un periodo de tiempo distinto para cada uno de nosotros. Eso es importante. Y amo como lo has explicado, porque acabas de decir, yo he visto diferentes personas, diferentes reacciones, y basado en mí, solo en mi modelo, yo creo una opinión. Y creo que lo maravilloso que nos da este trabajo, Rodner, es justamente esa capacidad de mirar que quizás todos tienen razón, que quizás todos están experimentando un duelo y todos lo hacen de la manera distinta. Están transitando ese camino donde perdieron una parte de sí mismos, una experiencia poderosa del tipo que sea, y que ahora están buscando el equilibrio. Y hay quien lo busca convirtiéndose en un trabajador incansable, y hay quien lo encuentra yéndose a una religión, hay quien lo encuentra creando una fundación, hay quien lo encuentra arreglando cajas y enviando, hay quien lo encuentra enviando dinero. O sea, fíjate que aquí vuelvo a esa teoría de los lenguajes del amor, que encaja perfectamente. ¿Cómo amas tú? Dando. Dar es la forma más elevada de amor que existe. Entonces, ¿cómo estás dando en esta situación en particular con la tragedia de nuestro país? ¿Estás dando dinero? ¿Estás dando tiempo de calidad? ¿Estás dando palabras de reforzamiento? ¿Qué estás dando? Porque también eso es un lenguaje de amor. Y el servicio también, como dices tú. Claro. Pero fíjate que dices algo que me es importantísimo, el lenguaje. Ajá. Porque con esto, a mí me pasa que soy una persona que cuando alguien tiene una pérdida, yo siempre me he sentido muy awkward, o sea, muy raro, expresándole afecto escrito como el consuelo. Porque siento que en ese momento no hay nada que te consuele y que las palabras pueden sonar hasta vacías. Entonces yo a veces, mira, me pasó ahorita con Ailín Mujica, que Wow. perdió a su hijo de la noche a la mañana, Terrible. en circunstancias extraordinarias. Yo le mandé nada más 3 emojis, las manitas juntas como de oración, un corazón blanco y el de la palomita como dándole a entender,
tu hijo ya es un ángel. Pero no hallaba cómo escribirle un mensaje en un momento en el que yo sabía que ella estaba atravesando el dolor más enorme de su vida. Y luego la veo en la televisión dando las primeras declaraciones y la veo con una entereza enorme y ella dice, yo tengo que seguir trabajando porque yo soy el pilar de mi hogar que mantiene a mis padres, a mis otros 2 hijos. Y te das cuenta que la circunstancia a ella a lo mejor la obliga a no poder tomarse ese tiempo de retirarse, llorar, patalear, hacer lo que tenga que hacer. Pero también tú dices, bueno, esta es su manera de gestionar el dolor. ¿Cómo gestionamos el Fíjate dolor? algo, 2 cosas importantes, ¿no? Voy a empezar con lo que decías de ella, que además lo lamento mucho y de verdad, Sí, le como mamá, mandamos le mandamos un abrazo muy enorme. apretado. Tú estás viendo una declaración, Rodner, y invito a toda la gente que nos está viendo. Tomen el tiempo de cuánto dura esa declaración, porque después hay un día entero donde ella puede vivir su duelo. Y quizás esas palabras, soy el pilar, tengo que seguir trabajando, sí, eso es una faceta. Y la vimos 3 minutos. Y las otras 23 horas y 57, ¿dónde? Porque tú quizás te haces una idea, y es lo que quiero que todos nos quede aquí. Tú te haces una idea de, wow, qué fuerte, no está viviendo el duelo, ella debería, ella tiene que. Las 2 frasecitas, Sí. ella debería, ella tiene que. Y quizás ella lo está haciendo bien. Ujú. Quizás ella tiene otros hijos, tiene una comunidad, quizás ella quiere sentirse de pie frente a ellos, eso le da, pero luego llora en su casa, grita en su casa, ¿sí? No hagamos juicios porque no estamos 24/7 con la persona. Y cuando me hablabas del mensaje y cuando tú me dices no me siento cómodo, es porque tú eres un ser humano inteligente y tú sabes, y ya tú lo atravesaste también, perder a alguien que tú amas. Cuando yo tengo 20, 100, 200 mensajes, esto, dependiendo de cuán responsable sea yo, se convierte en otra tarea. Y yo ahorita solo quiero llorar y solo quiero acostarme y solo quiero estar con la gente que lo entiende y que me abraza, pero veo el teléfono y tengo que, otra vez aparece. Yo debería. Entonces, tú eres una persona que comprende que no hay emoji, no hay palabra escrita y te diría que no hay palabra ni siquiera oral. Ujú. Que probablemente tu mejor regalo para Aileen va a ser el día que la veas, un abrazo en silencio. Y cuando mucho, estoy para ti. Llámame, quieres un café, quieres una sopita, quieres llorar, quieres venir a mi casa. O sea, necesitamos entender. Yo sé que es humano que cuando tú quieres a alguien, tú quieres calmar ese dolor. Probablemente mañana nos conseguimos en la calle y tú estás llorando a mares. Y como yo tengo experiencia y tengo trabajo en esto, porque soy psicóloga, a lo mejor solo como ser humano diría, ¿qué te pasa? ¿En qué te ayudo? Cálmate, no llores. Pero con todo el trabajo que yo he tenido que hacer en estos años con mi carrera, probablemente yo te veo, me siento a tu lado, te abrazo y te digo, si estás cómodo con que esté aquí, dime. Y me quedo acompañándote. O te digo, lo que necesites, pídemelo, estoy aquí. Y me siento. Porque quienes hemos atravesado la pérdida de alguien, y yo lo viví cuando la muerte de mi papá, o sea, habían frases que no me sonaban a nada. Ujú. Yo solo quería estar con mi mamá y mis hermanos que podían entender mi dolor. Era como estar con ellos, era como estar en un lugar seguro, con la gente que sabía lo que estábamos perdiendo. Y yo le agradezco a toda la gente que nos acompañó, amo a toda la gente que me escribió, que me acompañó, pero a veces eso no es una ayuda, Rodner, porque todos queremos ir al mismo momento. Y recuerdo que una vez en Telemundo me estaban maquillando y una de las maquilladoras a las que adoro me estaba contando que había perdido a su mamá y se puso a llorar. Y otra de las maquilladoras, bueno, aquí no se llora, aquí no se habla de cosas tristes, pongamos música. Yo me quedé impactada porque yo sé, ella lo hace desde un buen lugar. Ella quiere calmarla y no quiere que esta señora llore, pero ella me quiere contar, ella se quiere desahogar. Eso es una forma de transitar el duelo. Esa es una estrategia de afrontamiento. Hablar de mi persona fallecida, contarte cómo fue, porque antes, cuando esa persona estaba viva, yo ponía el amor allí. Yo te veía, te abrazaba, te daba un beso, te daba un regalo, pero cuando la persona no está, ¿dónde pongo mi amor? ¿Dónde pongo lo que yo siento? Por eso mucha gente va al cementerio, por eso mucha gente pone velitas y pone flores, porque tengo que poner mi amor en algún lugar. Cuando una persona habla de su fallecido, está poniendo el amor en esa conversación. Entonces, esta persona la cortó, pongamos música, ya. Pero fíjate cómo ocurre que todos estaban viviendo un duelo. Ella por la muerte de su mamá, ella porque no quiere que su amiga sufra,
Yo porque decía, déjala hablar, déjala poner en palabras lo que siente, pero es que no estamos educados para eso. Por eso es tan importante esto que estás haciendo. Es tan importante que entendamos que no hay palabra. Y tú lo decías en el intro, una mascota. Ujú, Yo tengo mascota, es familia. ujú. Una casa no es una casa. En esa casa están las fotos de mis hijos, están las fotos de mis padres, están mis diplomas, está la libretita que me hizo mi hija de Feliz Día de la Madre de hace 28 años. O sea, porque no son cosas físicas. Y ahí te iba a llevar, porque los que hemos experimentado el duelo de perder a una persona que amamos, sabemos el inmenso dolor que es ese. ¿Cómo gestiona una persona perderlo todo? ¿Sabías que el buen café es como el buen vino? Por eso nuestro café 5 gotas cosechado en el volcán de Santa Ana a una altura extraordinaria es un café especial que tiene unos aromas maravillosos. Yo no puedo dejar de disfrutar cara a cara con Rodner sin probar café 5 gotas. Así que si quieres probarlo, visita 5gotas.com y descubre la delicia de este café. Porque son miles de personas que perdieron no solamente sus familiares, su hogar, su fuente de trabajo. La palabra gestiona se queda muy pequeña y no es posible. Y creo que otra vez es muy humano que se hable en redes sociales. Yo lo he visto mucho con personas que no tienen la experiencia, digamos, de salud mental, hablar de esto. Belkis, dame 3 claves para que la gente pueda gestionar. Sería maravilloso, ¿sí? No vas a aprender a gestionarlo, vas a aprender a vivir con esa realidad. Vas a empezar por lo más importante, a reconstruirte. Vas a empezar, yo por ejemplo he visto algunos videos de personas que están en carpas con sus niñitos, padres, y están en el primer paso, gestionando lo importante, lo imprescindible, agua, comida, algo que me cubra, unas cobijas para poderme arropar. Y luego quizás esa persona dirá, ok, tengo que ir a buscar un empleo, porque tenemos que vivir de algo. Entonces, lo que tú llamas gestionar, yo lo llamo reconstruirme, convertirme en otra persona. Tú vas a ser otra persona. Incluso todas esas cosas que perdiste y a ti. Te perdiste a ti, al que tú eras. Ya no eres más esa persona. Y no es como que vamos a gestionar, que ponemos el micrófono aquí, que ponemos la taza acá, que eso suena para proyecto. Pero esto es que yo dejé de ser yo. Y ahí voy a lo que tú estás hablando, porque recuerdo claramente ver el testimonio de un señor que dijo, perdí a mi esposa y a mis 2 hijos, perdí mis razones para vivir. ¿Cómo recupera esa persona las ganas de seguir viviendo? Algunos lo harán y otros no. Eso es una realidad dolorosa y cierta, ¿ok? Algunos encontrarán en el paso de los días probablemente la conexión con el agradecimiento de haberlos tenido, quizás la conexión con ver a alguien sufrir y decir, voy a ayudar, porque ayudar es una forma también de existir. Cuando yo soy amable, se piensa que esa persona es simplemente que ayuda. Amable viene del verbo también amar. Ujú. ¿Entiendes? Yo me convierto en alguien amable, alguien que merece amor. Entonces, cuando yo ayudo, yo tengo una razón para existir. Otras personas de pronto encuentran la razón simple y sencillamente en que atravesaron ese duelo, atravesaron esos pensamientos de pérdida y empiezan a buscar sin encontrar, empiezan a buscar qué me puede conectar a la vida. Estamos hablando de ese señor en medio del shock. O sea, estamos hablando de que eso acaba de pasar. Que no tiene un lugar al cual volver, que no tiene la gente que conoce, que no tiene... Sí, yo diría que es muy pronto, Rodner. Yo diría que es muy pronto. Va a haber un espacio quizás en unos 4 o 5 meses en el cual los psicólogos vamos a hacer mucho aporte con herramientas, con terapia. Ahora mismo lo que más necesitan esas personas es presencia. Es compañía, es que se les escuche, es que sus necesidades básicas estén cubiertas, que además te he visto súper activo y te agradezco mucho eso porque esto es lo que hay que hacer en este momento, ¿entiendes? Mantenerlos con lo que ellos necesitan para vivir, con esa dignidad de algo que los cubra. Entonces, muchas personas lo van a encontrar, otras personas no lo van a encontrar y no tenemos control sobre eso. Y creo que es muy humano, como decíamos antes, que tú estés pensando, ¿y cómo se hace con esta gente para que recupere las ganas de vivir? Y
No, en este momento yo te diría que es más un proceso de acompañar. Si estás allá, esas personas están en Venezuela y están pasando por todo eso, que quienes están alrededor los involucren en algún proceso de ayuda. Ujú. ¿Sí? Ayúdanos con las mascotas que estamos rescatando, ayúdanos con los niños que no tienen a sus padres. Que esa persona se sienta a hacer voluntariado es algo maravilloso. Produce endorfinas. Y me parece que es una manera bonita de sacarte del espacio donde te encuentras, pero de la misma manera te pregunto, durante un duelo, tú como psicóloga, ¿qué consideras que es mejor? ¿Sumergirte y atravesar el dolor o evitarlo? Porque te hablo de un ejemplo muy en específico, un señor que trabajaba en GEM, en el Global Empowerment Mission, junto a Willow Foundation, que era el centro de acopio aquí Sí. en Miami, es el centro de acopio porque vamos a trabajar por años. Él había perdido su familia en La Guaira y él trabajaba ahí de sol a sol. Y él me decía, es la única manera que tengo de mantener mi cabeza ocupada para no sentir y saber lo que perdí. Era como obviar lo obvio. Ujú. ¿Eso hasta qué punto es sano o es algo que él escoge por su sanidad, pero a la vez que él piensa que es sano para él, pero no lo es? O sea, ¿cómo lo ves tú desde el punto de la Claro, psicología? fíjate, yo te diría primero que es una decisión muy personal, ¿no? Creo que hacer una evaluación, la psicología no te dice bueno o malo, la psicología te habla de las consecuencias que puedes experimentar, Ujú. ¿ok? Aquí, de pronto, si él toma esa decisión y no experimenta consecuencias, quiero decir, él puede dormir tranquilamente sin sobrepensar, él no tiene síntomas físicos de taquicardia, de miedo constante. Si esa persona puede comer normalmente, se alimenta, si esa persona puede establecer vínculos, digamos, no tuvo consecuencias. Atravesó el duelo haciendo voluntariado, estando para otros, ocupándose, pero tú ves su vida, o él ve su vida, perdón, y no tiene consecuencias. Mm. ¿Qué pasaría si yo veo a una persona que está en GEM todo el día, trabaja hasta la noche, se agota para no pensar y empieza a tener síntomas físicos primero? Porque el cuerpo es el primero que se da cuenta. No puedo dormir, estoy sobrepensando, tengo ansiedad, cualquier cosa me hace saltar, no puedo comer, no puedo mantener comida en el cuerpo, tú sabes, como a flor de piel, reacciono a cualquier cosa, estoy, como decimos nosotros, a un toque. Ujú. Y tú dices, ya va, aquí hay un montón de consecuencias y sería ideal, no tienes que, no deberías, ¿ok? Ujú. Quiero que eso quede muy claro porque hay una clave maravillosa para realmente estar para otro, que es decir, sería ideal. Ujú. Quizás serías más feliz, sí, ¿ok? Porque no tenemos la verdad absoluta, pero cuando tú ves consecuencias, sí te das cuenta que el duelo está siendo manejado de una forma incorrecta para ti, para la persona que lo está haciendo. Entonces, cada uno de nosotros que no lo está viviendo no lo sabe, a menos que esta persona te cuente, no puedo dormir, tengo taquicardia, todo me altera, estoy a un toque, mi negocio ha caído, no tengo concentración, no tengo creatividad. Ya todo te está diciendo que necesitas, quizás él no sabe llorar solo. Ujú. Quizás él no sabe cómo expresar la pérdida, cómo ponerla en palabras, y ahí es donde entra un terapeuta y la psicología, ¿ok? O alguien en quien él tenga mucha confianza para poderse desahogar, pero la verdad nunca lo vamos a saber nosotros desde afuera, ¿entiendes? Fíjate que estás contando eso y voy a compartir, lo he compartido antes. Mi mamá siempre me decía que era una persona extremadamente jovial y alegre. Me decía, el día que me muera no me llores, celébrame. No me llores, celébrame. Yo soy una persona muy sensible, lloro muy fácil. Mi madre fallece, lloro lo que tuve que llorar ese día y luego me tranqué porque dije, tengo que honrar la petición de mi madre y tengo que, Ajá, ahí estás, ajá, tengo ajá. que no llorar para honrar la memoria de mi madre por lo que ella me pidió en vida. Ella muere en febrero, en junio yo termino en un hospital con una arteria Claro, del mi corazón amor. tapada. Claro, claro. Y el cardiólogo me dijo, qué raro que tengas una sola arteria tapada. Generalmente cuando yo entro a hacer estos cateterismos, la gente tiene 2 o 3. Qué raro una. Y yo entendí que era mi llanto
tapado que me había tapado el corazón. Porque era el dolor tan inmenso que yo tenía que no lo había desbordado. Entonces sí siento que, como tú lo dices, es verdad, hay consecuencias de no exteriorizar. De no ese- ser humano, de no Ajá. ser un ser humano, Ya. de no comprender nuestra naturaleza emocional, de creernos todo este cuento de que ser fuerte es lo valioso. O sea, ¿quién nos contó, quién nos dijo que ser fuerte te hace sano, te hace exitoso, te hace mejor? O sea, fíjate tú, y esto es una clave importante, siempre que aparecen en nuestras cabezas, tengo que o yo debería, cuestiona. Porque como madre, y tu mamá siendo una mujer alegre, entiendo perfectamente su consejo, ¿sí? Ujú. Ahora bien, la realidad es que perder a una madre, en la mayoría de los casos, no digo que en todos, perder ese vínculo, esa cercanía, esa persona que tuviste desde que naciste, Dios mío, cuando la madre o el padre se van, el mundo es otro mundo, porque desde que abres los ojos ellos están ahí. Obligarte con el tengo que, te deshumanizas, Rodner. Ujú. Te deshumanizas, te quitas eso que te hace humano y por eso el cuerpo te dice o paras, o lloras. Porque el cuerpo está experimentando toda esa presión. Es como la gente, y te digo en cualquier relación, ¿no? Sé que me tengo que separar porque esta relación es desastrosa, pero aguanto. Muchísimas mujeres que yo atiendo tienen cáncer de mamas, cáncer de útero. Muchos hombres tienen cáncer de próstata. Está demostrado. La psiconeuroinmunología lo está estudiando. Entonces, en cualquier rango de la vida, en cualquier área de la vida, yo creo que estamos tan equivocados con esto de la fortaleza, del multitasking, de mantente ocupado siempre, de que cuanto más tengas, más exitoso, más feliz eres. Entonces, claro, imagínate cómo te permite sentir. Eso que me decías ahorita de tu amiga, yo tengo que ser fuerte. Ojalá que sea un video de 3 minutos. Dios quiera que sea un video de 3 minutos y que ella se dé su espacio en otro momento, en otro lugar, para que su cuerpo no lleve la cuenta. Claro. Entonces, tenemos que sentir. Las emociones no son negativas, aunque sea miedo, rabia, tristeza y culpa. No son negativas. Lo negativo es que tú no aprendas a dirigirlas y que ellas te paralicen, Sí. que ellas te estanquen, que ellas te hundan. O sea, imagínate una persona que no O te dañen, Claro, como pero fue mi imagínate caso. una persona que no sienta culpa. Imagínate todo lo que se va a llevar por delante. Imagínate una persona que no sienta miedo. Imagínate las locuras a las que se atrevería. Imagínate a alguien que no sienta tristeza. Ujú. Es un bloque de hielo. Claro. O sea, ¿quién quiere vivir, quién quiere amar, quién quiere ser socio, quién quiere ser amigo de un bloque de hielo? Entonces, estamos como yendo en contra de lo que realmente somos. Las emociones están allí para sentirlas y las negativas están allí para que aprendas una lección y luego aprendas a dirigirlas para que sigas adelante. Y fíjate que es curioso porque mencionas el tema de la culpabilidad y he escuchado mucho en este tema de la Venezuela que hay como una especie de síndrome del sobreviviente, que se siente culpable que él sobrevivió, más sus familiares o seres queridos no. Claro. ¿Cómo lidian ellos con ese sentimiento de culpabilidad? Mira, yo te diría como psicólogo, la culpa significa que yo fui injusto con otra persona. Ese es el significado de la palabra culpa. Yo siento culpa porque fui injusta con otra persona, ¿ok? Y yo reconozco como adulta que hice algo que no debería haber hecho. Ahora, ¿qué culpa tiene una persona de que ocurra un terremoto? ¿Dónde está la injusticia? Y para todas las personas que están sintiendo esto, créanme que esto los va a ayudar porque necesitamos ahora mismo, que somos un manojo de emociones, ir a lo racional. Y lo racional es, ¿cuál es la injusticia que yo cometí y contra quién la cometí? Y hay casos, Rodner, donde de pronto, y lo hablábamos antes, donde quizás un padre puede decir, ¿por qué dejé que mi hijo fuese a La Guaira? ¿Por qué dejé que mi hijo estuviese en la playa? Porque eres una buena madre, porque querías que tu hijo fuese feliz, porque querías que pasara un día feriado divirtiéndose con sus amigos, porque no eres Dios y no sabías lo que iba a suceder, porque la vida es incierta y nos los demuestra todos los días y no lo terminamos de aceptar. Entonces, ¿dónde está la injusticia de una madre que le dijo a su hijo, te amo, te adoro, vaya para la playa, pase un día divino con sus amigos? ¿Dónde está la injusticia? El caso de Lucas.
que fue tan visible, que su madre lo llevó y lo dejó en casa de unos tías para que pasara. Porque es un una día- madre maravillosa, porque lo dejó con gente que lo ama, con gente que la ama a ella, con gente que le iba a dar un día precioso, divertido, que ella no podía porque estaba trabajando, estaba ocupada, una madraza. ¿Mm? ¿Cuál es la injusticia que ella cometió y contra quién? Y uno no pensaría que lo más humano es que en algún momento se sentara y dijera, ¿por qué lo dejé solo ese día? No solo, porque no estaba solo. O por qué me separé de él ese día. Porque no sabes el futuro, porque no eres Dios, porque no puedes leer lo que va a suceder, porque eres un simple ser humano bueno que quería darle un día de felicidad a su hijo. Y es aquí, Rodner, donde yo sé que es complicado, sobre todo cuando hay tantas emociones al mismo tiempo. Este momento es ideal que las personas recuperen la racionalidad, que seamos racionales lo más que podamos, lo más que podamos. Mira, ella no podía saber lo que iba a suceder. O sea que la decisión que ella tomó era la mejor que esa madre pudo tomar con la información que tenía. Simple, Claro. simple. Yo no tengo tiempo, pero quiero dejarle a tu audiencia para que vea esto, que voy a salir un poco del contexto. Ujú. Hay una película de Tom Hanks, que es la del río Hudson. Vean la película, porque no le quiero contar, pero esa película, que es de la vida real, a este piloto lo iban a enjuiciar y lo iban a meter a la cárcel por la decisión que tomó de aterrizar en el río Hudson. Y cuando ves el juicio en la película, te das cuenta de que todo lo que los están juzgando, lo están juzgando porque ya saben lo que sucedió. Y él se libera de la cárcel y de todo esto porque él dice, todos ustedes ya tienen toda la película armada, pero yo estaba allá arriba en el aire sin saber nada de lo que iba a pasar. Yo tomé la mejor decisión que pude y no se me murió un solo pasajero. Y es lo mismo que pasa aquí. ¿Cómo podemos juzgar a una madre que dejó a su hijo en La Guaira? O sea, que estamos diciendo que es adivina, Claro. que lee el futuro. No lo dejó en la autopista, lo dejó con familiares que lo aman, que le iban a dar un día bello. ¿Dónde está la injusticia? Repito. Ya. Racionalidad, aunque sé que es complejo en estos momentos, hay que ir a ese Sí, lóbulo frontal y trabajarlo. y yo creo que hay que repetírselo y bajarlo al disco duro. Absolutamente. Si No, siento claro. culpa, ¿cuál es la injusticia que estoy cometiendo y contra quién? Claro, y creo que eso aplica no solamente para la mamá de Lucas, para muchísimas que por circunstancias de la vida tomaron una decisión que resultó siendo fatídica, pero nadie lo sabía, como bien dices tú. Absolutamente. Una cosa, porque bueno, los adultos tenemos, vamos a decir, quizás más herramientas para lidiar con el duelo. ¿Cómo ayudamos a todos esos niños que quedaron huérfanos de la noche a la mañana? Yo te diría que los niños necesitan, no soy experta en niños, voy a aclarar eso con responsabilidad, pero los niños necesitan primero una rutina lo más rápido que se pueda, lo más que podamos llegar, ¿ok? Porque ellos tenían una rutina, se levantaban en su casa, iban a un colegio, tenían mamá, tenían papá, entonces bueno, vamos a construir de alguna manera, y sé que esto es retador, pero bueno, ¿dónde están? ¿Dónde duermen? Este es su lugar donde duermen, no lo cambien todos los días de lugar, ¿entiendes? Este es su mantita, la persona que lo está alimentando, hacer una rutina lo más rápido posible. Ellos necesitan adultos presentes, tener una cara, alguien en quien confiar lo más pronto posible. Y lo tercero te diría, ellos, los niños, manejan el duelo de una manera diferente. Ellos dibujan, pintan, hacen juegos, entonces darles esa oportunidad, darles cosas para que ellos puedan jugar y distraerse, van a hacer que ellos empiecen a elaborarlo también. Y básicamente te diría presencia, adultos presentes, porque ponerte a explicarle a un niño lo que sucedió, tratar de que se sienta, es más de lo mismo. Es querer nosotros que estamos afuera, calmar el dolor rápidamente. Y eso es un proceso que tiene que darse. Y de ese proceso del duelo quiero que me hables, porque me imagino que el duelo, al establecerse de una manera genérica, debe tener sus pasos y sus procesos en la psicología, asumo. Bueno, quiero que me lo expliques, pero también quiero hablar un poquito del tema, y por eso lo llevo a mi terreno. Cuando mi mamá se murió, ahí me entregaron sus cenizas luego de que la cremaron y yo sabía que ahí estaba. Para bien o para mal, ahí tenía yo de dónde o no aferrarme. Para esas personas que nunca les entregaron un cuerpo de sus seres queridos,
cómo es ese duelo y cómo se maneja eso, porque debe ser muy duro y muy tenaz no tener algo que te apegue a lo físico. Sí, es uno de los duelos más difíciles porque no hay un cierre. Ujú. Y fíjate que las culturas, las diferentes culturas han creado rituales para hacer ese cierre, ¿no? La cremación o el entierro o el funeral. Y estas personas no tienen eso. Entonces hay un paso que queda inconcluso. A muchas personas les toma muchísimo tiempo la duda, la pregunta, ¿sí? La necesidad de ir a poner su amor, como te decía hace un rato, en algún lugar. Entonces, esas personas van a necesitar apoyo terapéutico, esas personas van a necesitar la ayuda de un buen psicólogo que los guíe en ese proceso de hacer un cierre ellos, Ujú. sin cuerpo, sin entierro, sin funeraria. Yo diría muy responsablemente, no traten de hacerlo solos. Permítanse que alguien los ayude y si tienes a alguien de tu confianza y no quieres ir con un psicólogo está bien, pero alguien que maneje estos temas, porque ellos tienen que hacer el cierre sí o sí, sería lo ideal para que no quede siempre esa ventana abierta que te roba energía, que te roba paz, que vas a tener síntomas físicos. Entonces, el duelo de una persona que nunca completó el ciclo requiere ser trabajado con un profesional, eso es lo ideal. Y tiene todo el sentido de lo que me estás diciendo, porque no me lo quiero imaginar. Y también me planteo algo, porque conozco casos, tengo un amigo que en La Guaira falleció su papá, su mamá y su hermano de un solo golpe, ¿no? Y es una historia repetida de muchísimas personas. Ese duelo. ¿A quién le haces el luto primero? O sea, ¿cómo organizas eso en tu cabeza para no sentirse inclusive responsable de repente si te duele más la pérdida de tu mamá que de tu papá? Como quizás te lo comentaba yo, que me afectó de maneras distintas. Sí, el duelo no es por partes y no es de uno u otro. El duelo es de él. El duelo es de la persona que él dejó de ser, de la vida que él dejó de tener, de la historia que ya no va a ser. No voy a duelar a esas personas. Empiezo por mí. Empiezo por los planes que tenía para mañana, que ya no van. Los planes que tenía para esta Navidad, que ya no van. ¿Entiendes? El proceso de reestructuración, probablemente cuando hablamos de la persona fallecida, va a ser más adelante. Ujú. El primer cumpleaños, la primera vez que tengo que devolverte la camisa que me prestaste. Pero en este momento es con su propia vida, con sus propios planes, con esas conversaciones que no tuve, con esas palabras que no dije, con esos abrazos que no di. Y por eso lo digo todos los días. O sea, la muerte va a llegar, la muerte nos va a encontrar, no importa dónde estemos. Por eso no es si bajaba La Guaira o no bajaba La Guaira, la muerte va a encontrarte. Entonces, haz que te encuentre viviendo, haz que te encuentre aportando, haz que te encuentre siendo un buen ser humano. Estamos en un momento de la historia en que es como quítate tú para ponerme yo. Y esto es un ratico, Rodner, esto es un ratico. Entonces procura que la muerte te encuentre siendo una buena persona, aportando, viviendo tú, disfrutando la vida, porque esas personas que perdieron a varios familiares y que perdieron todo, ahorita mismo tienen que convertirse en otras personas, tienen que duelarse a ellos mismos, ¿entiendes? No hay un orden, si siento más por mi papá, ni siquiera tienen la capacidad de pensar en eso, Claro. se están ocupando de ellos. ¿Quién soy yo ahora? ¿Quién soy yo? ¿No? ¿Tú has escuchado cuando las madres hablan del nido vacío? Ujú, Porque los chamos se fueron a la universidad. ujú. Esto ya no es nido vacío. Esto es, dejé de ser yo. Si yo no soy la mamá de, si yo no soy la esposa de, si yo no soy la amiga de, ¿quién soy yo? Esto es mucho más grande de lo que la gente está pensando. Sí, sí, por eso este tema a mí me abordó y me superó, sobre todo por este amigo, porque él me decía, yo hablaba con mis padres 3 veces al día. Imagínate de un día para Pero otro. ¿viste cómo empezó la frase? Yo. Yo hablaba con mis padres 3 veces al día. Yo. ¿Dónde está ese yo ahora? Sí, Y hay algo muy importante que quiero, perdón que te Ujú. interrumpa, porque la mayoría de nosotros que estamos fuera hemos vivido toda la situación a través de las redes sociales, a Ujú. través de los videos. Ellos que están allá también lo están experimentando. Y hay algo muy importante para quienes están sufriendo hoy y es, tu cerebro no tiene la capacidad de distinguir el peligro real del peligro que veo en redes, el dolor real del dolor que veo en redes. Entonces, hacer pausas durante el día es muy importante.
¿ok? No quería que eso se me olvidara. Ujú. Es como, quizás si tienes que dejar de seguir algunas cuentas, hazlo por ti. Si tienes que parar durante horas al día, porque muchas personas van a alargar el proceso de duelo y van a alargar el proceso de sufrimiento porque lo vivo todo el día. Y el cerebro lo experimenta igual. Gritos, imágenes fuertes, dolor, llanto, es un impulso, ¿ok? Diariamente. Entonces, vamos a empezar a hacer dieta, a hacer detox de esto para que también el proceso de duelo sea el real. Porque si no, ¿cuándo empiezas? Si todos los días estás scrolleando esto, Si es de nunca no acabar. exactamente, Es de nunca nunca hay acabar. el día uno. Y tienes toda la razón, porque recuerdo que muy al principio yo llegaba agotadísimo a mi casa después de una larga jornada de trabajo en el centro de acopio y me sentía con la responsabilidad de mantenerme al tanto de lo que estaba pasando y me daban 2 y 3 de la mañana Ahí está. viendo videos. Ahí está. Dormía pésimamente mal con esas imágenes pues remarcadas en mi cabeza. Claro. Y también quizás por la empatía de entender lo que estaban viviendo nuestros coterráneos en Venezuela, pero llegó el punto en que dije, esto no me está haciendo bien. Y hay algo muy importante. ¿Dónde, cómo Rodner aporta más? Ujú. ¿Durmiéndose a las 2 de la mañana para enterarse de todo o enterándose de lo que se entera y durmiéndose a las 10 de la noche? Entonces hay una pregunta importante para todos nosotros. ¿Dónde soy más productivo? ¿Cómo soy más productivo? Y entiendo lo que sentías y vuelvo con la racionalidad. Quiero estar enterado de todo, tengo la responsabilidad, tengo que, ya va. ¿Cómo soy más eficiente? ¿Cómo estoy de mejor humor mañana en el centro de acopio? ¿Cómo tengo más creatividad y claridad para ver a dónde va cada caja durmiéndome a las 2 o 3 de la mañana? ¿Entiendes? Entonces, claro, poco a poco vamos a ir recuperando. Fíjate que a ti te pasó, llegó un punto en el que te diste cuenta, pero no esperemos que el cuerpo nos diga. Claro. No esperemos que el cuerpo grite para darnos cuenta. La idea de lo que estamos haciendo tú y yo acá es eso, porque también hay una realidad. Las cámaras se van a ir mucho antes que el dolor. Y la necesidad. Las cámaras se apagan mucho antes de que se acabe el dolor. Y van a ir bajando las personas que ayudan y van a ir bajando porque es así, porque cada quien va a empezar a hacer lo que tiene que hacer por su propia vida. Y cuando esas cámaras se apaguen, es cuando nosotros más necesitamos marcar un plan. ¿Desde dónde aporto? ¿Cuándo aporto? ¿Cuándo vas tú, Rodner? ¿Cuándo voy yo? ¿Cuándo va esta persona? Pero si todos nos quemamos en la primera etapa, si todos nos acostamos a las 3 de la mañana para que no se nos olvide, para no perdernos ningún detalle. Sí, no somos útiles. Y por eso mismo fue que quise hacer este podcast, porque consideré que podía ser una herramienta masiva para todas aquellas personas que estuvieran gestionando con su duelo y quizás no tuvieron la oportunidad de pagar un psicólogo, obtener la ayuda profesional y está a disposición de cualquiera que no solamente por esta tragedia, sino porque esté lidiando con el dolor. Exactamente. Ahí voy a retomar la pregunta. ¿Cuál es el proceso en la psicología del duelo? Toda mujer quiere verse bella y elegante independientemente de su tipo de cuerpo. Y es por eso que en Rodner Figueroa Style hemos diseñado una línea de ropa ideal para que te veas estupenda. Por eso te invito a que visites rodnerfigueroa.com y descubras la elegancia a tu alcance. No lo voy a responder porque no estamos en un momento de teoría y no quiero darle más tareas a esas personas. Esto está en ChatGPT, en Google, donde quieran ver las fases del duelo las van a encontrar. Yo quiero aportarte valor y algo importante que ahora mismo las personas necesitan es: siento que está temblando aunque no esté temblando, siento terror, no quiero volver a subir a mi apartamento, salí de mi casa sin nada porque tengo mucho miedo, no puedo dormir. Y eso sí nos ocupa, esa es la realidad de este momento. Y yo quisiera que esas personas que están experimentando ese miedo y esa angustia, porque todavía no están haciendo duelo, estamos acá en este proceso, piensen, ¿estoy en peligro ahora mismo? ¿Estoy en un lugar donde realmente hay peligro? Si lo hubiese, ¿tengo un plan? O sea, tu mente necesita que tú le des algo de seguridad. Siento miedo, siento que sigue temblando,
tu cerebro está en ataque o huida. Tu cerebro está protegiéndote, está sano, es bueno, está para ti. Entonces, cuando sientas que está temblando y no está temblando, cuando sientas que va a poder ocurrir otra vez, sé que es difícil, a lo racional. ¿Esto está pasando? No. ¿Estoy en un lugar seguro? ¿Hay peligro en este momento? No. Si hubiese peligro, ¿tengo un plan para salir de acá? Sí. Y eso va a bajar la activación. Yo no quiero que hagas un duelo ya, porque yo no soy una vendehumo de redes sociales. No es 3 simples pasos, no es vamos rápido. Esto es un proceso. Y ahora lo más importante es que tu miedo disminuya gradualmente, porque cuando hay miedo yo me paralizo. Pero cuando yo empiezo a dirigir el miedo y a bajarlo, yo puedo volver a crear una vida, ¿ok? Eso es importantísimo. Y 2, mirar a tu alrededor y empezar a ver a quién puedo sostener y con quién puedo yo sostenerme. Y es algo maravilloso que ha pasado también, ¿no? Esto que se han unido, y no solamente los venezolanos, personas de otros países, que hay allá gente apoyando con las mascotas, con los niñitos, con la comida, o sea, empezar a mirar cómo me sostengo emocionalmente, recordar que somos humanos. Por eso no te quiero dar una receta de cocina de la psicología, porque yo necesito que seamos humanos. Y yo creo que ahí hay algo que me gustaría aportar desde mi experiencia, ¿no? Jamás se me olvidará que cuando mi mamá fallece, mi jefe en ese momento, Luis Fernández, un hombre a quien yo admiro y respeto, y muy inteligente, muy sabio, me dijo, un día de la nada vas a llorar y vas a botar todo lo que tienes taponeado. Y me lo dijo el día de la misa de mi mamá. Y jamás se me olvidará que 2 meses después probablemente había ido a Argentina a visitar a mi hermano y entré a bañarme. Es más, lo pienso y me emociono. Entré a bañarme en el hotel y en la ducha me vino un llanto tan visceral, pero tan visceral, que Ernesto, mi pareja, entró al baño asustado pensando que me había pasado algo. Y era que estaba llorando desde mis entrañas, llorando y drenando aquella emoción que había, como te dije, taponeado. Y luego de eso sentí un desahogo. Me sentí como que me había quitado un peso enorme. Y yo siempre le digo a todas las personas cuando tienen una pérdida que tu mejor amigo va a ser el tiempo. Solo el tiempo te ayuda a mitigar ese dolor. Es un dolor con el que aprendes a vivir. Sí. Es un dolor con el que aprendes a hacerlo compañero. Es un dolor que te sorprende de pronto y de la forma más astuta te gana las emociones y lloras espontáneamente, pero que es muy importante llorar. Y fíjate que estabas con tu hermano, ¿no? Estabas en un espacio con alguien que te ama. Estabas en un espacio con alguien que podía comprender quizás lo que estabas sintiendo y te sentiste en casa y te permitiste eso. Y fue tu momento. Entonces, ahí sería ideal decirle a las personas, no estés esperando el momento. Cuídate, cuida tu alimentación, cuida tu sueño, está pendiente de síntomas físicos, atiende los síntomas porque son consecuencias. Es un poco más como estar pendiente de ti, de tu salud mental, física, pero no estés esperando cuándo me va a llegar el momento y los demás pendientes y cuándo esta persona va a llorar y porque es como una tarea, Dios mío, y esto no es una tarea. Ahí te iba a preguntar, ¿qué cosas le decimos nosotros a la gente que está de luto que son absolutamente inapropiadas? Te quiero, estoy aquí para ti, lo que necesites, llámame, estoy aquí en mi casa, puedes venir. Esa gente que te dice, no llores. Por ejemplo. Tengo que ser una psicóloga seria. No sé, sé humana, porque yo he visto mucha gente que te dice, ay, no llores. Y si yo no lloro hoy a mi papá, que lo estoy enterrando, ¿cuándo lo lloro? Y si yo no lloro hoy, que no lo voy a tener en Navidad, ¿cuándo lo lloro? Y si yo no lloro hoy, que nunca más vamos a preparar arepas juntos y nos vamos a reír mientras te cuento lo que hice, ¿cuándo lo lloro? ¿No? Y solo lo pienso y me dan ganas de llorar. ¿Cuándo lloro a mi muerto? ¿Cuándo? ¿Cuándo es el tiempo correcto? ¿Quién sabe la relación que yo tuve con mi papá? ¿Quién sabe? Y no importa que yo tenga 20 años, 50 o 100. ¿Quién sabe cuánto necesito hablar con él? O abrazarlo.
Y yo puedo tomar pastillas para dormir, Rodner, pero mi papá no va a regresar. Tómate una pastilla, tómate un té, tómate... No va a volver, se murió. Entonces, yo creo que algo muy importante otra vez con las emociones es, tenemos que humanizarnos, Dios santo. ¿Cómo le puedes decir a alguien que tiene que llorar? ¿Tú sabes O que no llore. No, ojo, a eso me refiero, que esa persona tiene, o sea, necesita llorar, necesita soltar. Llorar nos resetea. Yo abrí los ojos al mundo y tenía a mi papá aquí. El mundo sin él era un mundo que yo no conocía. Claro. Y yo tenía 35 años. Y quizás te pasó lo mismo con tu mamá. Era un mundo desconocido. La primera vez que yo entré a la casa de mi papá y mi mamá, la primera vez, y vi su reloj puesto en la mesita de noche. ¡Oh! No te quiero contar. Yo no he podido entrar al closet de mi mamá. Y está ahí como si no se hubiera ido, son 6 años. Pero es que como dices tú, el día que mi mamá se fue, para mí el mundo se convirtió en un lugar más inhóspito. Diferente, claro. Y ahí te voy a hacer una pregunta. A mí la vida me preparó para despedirla. Porque tuvo una enfermedad, tuvo un proceso, fueron meses en el que yo sabía que el desenlace, más tarde que temprano, iba a suceder. Pero tengo una gran amiga que su papá un día en su casa le dio el beso de los buenos días, se fue a trabajar, le dio un infarto fulminante en su carro, se murió y la llamaron a darle esa noticia. ¿Cómo es el duelo para una persona cuando la muerte te sorprende y no hay preparación? Es que yo te diría que la verdad es que meter esto en conceptos es muy difícil. Esa fue mi situación también. Yo hablé con mi papá y me dijo, esta noche nos vamos a Caracas, vamos a ir a sacar el pasaporte. Mi hermano les había regalado una segunda luna de miel a mi mamá y a mi papá. Y esa noche le dio una ACV, 9 días en coma y murió. Y el regreso de yo ir a la casa de mis padres y el regreso de tú ir a la casa de tu madre se siente igual. Ya no está la persona que te prepara el café, que te da el abrazo, que te escucha el cuento 20 veces. Ya no está quien te contesta la bendición. Entonces, encasillar esto en un concepto, al final tú y yo tenemos que aprender a vivir sin ellos. Entonces, creo que lo más importante es ir adentro. No busques, estoy haciendo un buen duelo o un mal duelo. ¿Mi duelo es diferente al de Rodner o es igual? No, quizás aquí es... La verdad es que tenemos que reconstruirnos y constantemente, porque hay personas que pierden a alguien, pero hay personas que pierden un empleo, hay personas que pierden un buen amigo, hay personas que pierden... La vida es esto. La vida es esto. La vida es un proceso en el cual necesitamos aprender a disfrutar mientras perdemos cosas. Ya. Qué buena frase. Qué buena frase. Eso es la vida, ¿ok? Puedes elegir que sea una tragedia de principio a fin o puedes elegir que sea un proceso de disfrutar las bendiciones, las maravillas que hay mientras estás perdiendo personas y cosas importantes. Entonces tú y yo somos ejemplo de eso. Perdimos lo más grande que se puede tener en esta vida y seguimos viviendo el día siguiente. Y encontramos nuestro momento para llorar y encontramos nuestro momento y nuestras personas con quien hablar y volvimos a sentir alegría y volvimos a bailar y volvimos a reírnos. Y hoy en día, para mí, mi buena vida es mi forma de honrar a mi papá. Igual. O sea, ser feliz, ser buena madre, ser abundante, tener amigos como tú, para mí es honrar la vida de mi papá. Decirle, mira lo que hago con todo lo que me enseñaste. Entonces, cada quien va a tener un proceso. Lo importante es que no estés viendo cómo fue el del lado. Y yo creo que eso que acabas de decirle va a ser de gran ayuda a muchas personas que estén sintiendo en este momento ese vacío. Que en ese momento no lo puedes ver ni dimensionar, pero es cierto, es vivir entonces honrando lo que compartiste con esa persona que tanto amaste. Claro, porque imagínate que te dio su vida y ahora que se fue tú decides perder la tuya, botarla a la basura, llenarte de medicamentos, tirarte en una cama. ¿Tú sabes cuánto trabajó mi papá Rodner para que yo tuviese una buena vida? ¿Tú sabes cuánto le alegraba que yo fuese feliz? Yo necesito seguir dándole eso. Entonces eso es una forma también de atravesar el duelo, una estrategia de afrontamiento para la vida. ¿Cómo la quiero afrontar? ¿Como víctima o como creador? Claro, es una gran pregunta porque al final te lleva al propósito, que fue un poco lo que dijo la mamá de Lucas, que ella dijo, no entiendo por qué me pasó esto a mí, con mi único hijo,
pero sé que hay un propósito y mi trabajo ahora es encontrar ese propósito para yo poder honrar la vida de Lucas. Y fíjate que lo tengo tan grabado en mi memoria sus palabras porque me impactaron. Porque es verdad, cuando tú encuentras un propósito en tu vida, eso es un motor. No me quiero imaginar lo que debe ser perder un hijo. Claro. Pero querer encontrar en esa pérdida tan enorme un propósito es lo que te da un salvavidas. Y hay una clave importantísima en eso que acabas de decir, que es ella antes de buscar el propósito, ella hizo algo que muchas personas no hacen: aceptar. Hmm. Aceptar. Aceptación es un escalón hacia ese lugar donde vas a sentirte seguro, a salvo, aunque te esté doliendo el alma, ¿ok? Porque cuando ella dice, no sé por qué me pasó esto y voy a buscar un propósito, en el medio, esa mujer aceptó. Esto pasó. No va a regresar. Esto es una realidad. Y yo puedo decidir ahora mismo irme con él, tirarme al abandono o ser una creadora, que es lo que te estaba diciendo antes. Cuando realmente tú amas y amaste a esa persona, sería maravilloso honrar su vida teniendo una vida tú, haciendo una buena vida tú. Yo siempre que veo a personas como ella, digo, claro, entre esto y esto hubo el momento mágico de la aceptación. Hay gente que dice, yo no lo quiero aceptar, no lo voy a aceptar, no lo quiero aceptar. Eso es enquistar un duelo. Claro. Eso es enquistar un duelo. Y ahí te iba a hacer esa pregunta y qué bueno que lo mencionas. Cuando, o sea, no quiero darle tiempo al duelo, porque como te digo, es una experiencia individual, pero ¿cuándo sientes tú que el duelo se convierte en una llave que no permite que avances? Sí, cuando tiene, como te decía al principio, cuando tienes muchas consecuencias, pruebas de realidad, o sea, tú observas y te está yendo mal físicamente, te está yendo mal económicamente, te está yendo mal con las relaciones, estás reaccionando hasta con la persona del estacionamiento. Cuando tú empiezas a experimentar consecuencias negativas y miras que todas esas cosas negativas te tienen en común a ti. Es que yo me peleo con Rodner, pero me peleo con mi pareja, pero tengo problemas económicos, pero todas estas situaciones me tienen en común a mí. Y ahí volteas otra vez a mirar a la primera persona que tenías que haber mirado cuando pasó todo. A ti. Y empezar a pensar, ¿y si lloro a mi muerto? ¿Y si lloro mi pérdida? ¿Y si lloro la cadenita que quedó ahí que era tan importante para mí? ¿Y si hablo de esto con alguien? Pero no hay un tiempo, van a haber consecuencias. Y es así porque cuando mencionas eso, me recuerdo la historia de esta niña que tenía su osito de peluche, con el que había estado ella toda su vida, y era como su zona de seguridad y de No la había confort. escuchado, ok. Y ella pasa por su edificio y piensa que su osito, imagínate tú la inocencia, que su osito de peluche está solo entre los escombros. Entonces, Para ella tiene un valor es enorme. lo que te digo, el abanico de pérdidas es enorme y no podemos juzgar a quien, como bien dices tú, llora un hijo, como llora un peluche, como llora una mascota. Mira, yo tengo una gata, Rodner, y yo veía en estos días un video de una gatica que la rescatan y se la llevan y ella vuelve y se para. O sea, no tienes idea de lo que yo sé. O sea, la compasión, porque uno lo entiende, lo vive, ¿entiendes? Te conectas. Todos estamos con las emociones a flor de piel, todos. Y por eso es tan importante apoyarnos, por eso es tan importante limpiar un poco horas del día de las redes sociales, por eso es importante ir y reunirte con personas que te nutran, de pronto, sí, hablar de otros temas y reírte un rato. Y sé que para muchos dirán, pero qué horrible, ¿cómo me río en este momento? Es que tenemos que seguir ayudando, entonces tenemos que seguir sanos, tenemos que seguir creando endorfinas en diferentes momentos de nuestro día. Y no sentirnos culpables No, por ello. porque no somos injustos. Recuerden la fórmula. Si sienten culpa, lápiz y papel.
con quién estoy siendo injusto en este momento y cuál es la injusticia que estoy cometiendo. Si tienes esas dos respuestas, la culpa es real, pero estoy segura de que en el 99.99 no es real, ¿no? Tú y yo hemos estado aportando y porque quizás nos tomemos un café y nos desestresemos un rato y nos riamos de cualquier cosa, si nos sentimos culpables y vamos a esa hoja, no hay respuesta, Rodner. ¿Qué injusticia estamos cometiendo? No, más bien nos estamos como repotenciando para volver a la ayuda, para volver a hacer lo que hacemos. ¿Y contra quién estamos cometiendo una injusticia? No, contra nadie. Y rápidamente la sensación de culpa va a disminuir. Porque vuelvo y repito, si estás netamente en las emociones, va a ser un caos. Pero cuando vamos otra vez acá a nuestro centro de operaciones, vamos a sentir alivio. Y que también dentro del luto sucede que cuando a veces algo nos causa risa, inclusive recordando a nuestros muertos, es como un alivio para el espíritu. Claro. Hablando de eso, creo que hay una pregunta muy universal que me imagino te habrá pasado como me pasó a mí. Cuando ella me fallece, pues me tuve que encargar papeleo, funerarias, cremación, el funeral, que además ella no quería un funeral, fue una misa y le tuve que traer mariachis porque ella quería mariachis y le puse sus mariachis en casa con sus mejores canciones y tal. Después de todo ese furor en el que estamos absolutamente distraídos, viene cuando baja el volumen y te vuelves a quedar solo y empiezas a lidiar con la ausencia verdadera, porque además la gente retoma su vida. ¿Cómo podemos hacer para que esa normalidad no nos asfixie? No hay manera. Vas a pasar por allí. Y sé que es muy humano querer saltarte ese pedazo, ¿sí? La gente quiere saltarse el momento de dolor. Por eso mucha gente está mal emparejada, porque divorciarse requiere que haya un momento de dolor. Por eso mucha gente está en el trabajo en el que se siente miserable, porque renunciar trae el miedo de que estoy sin trabajo. Por eso me estás pidiendo saltarte ese regreso a tu casa. A diferencia de ti, yo no fui al funeral de mi papá. Tomé una decisión. Apenas supe que había fallecido, dije, yo no quiero conservar en mi mente esta imagen. Yo no quiero recordar a mi papá en una caja lleno de algodones. Ese hombre fue algo tan maravilloso, fue un hombre tan divertido, tan bueno, que yo no quiero tener ese recuerdo. Y tomé la decisión de despedirme en el hospital y se lo comuniqué a mi mamá y a mis hermanos, que me respetaron perfectamente los tres, entendían lo que yo estaba viviendo. Entonces, yo te diría que haber pasado por funeral, no lo viví, no fui. Luego mis hermanos decidieron exactamente lo mismo y nos quedamos juntos los tres, solo mi mamá fue. Y dijo, voy porque ese hombre estuvo conmigo desde los 12 años, lo voy a acompañar hasta el final. Entiendo que ustedes no quieran ver a su papá así, porque fue tan bueno que no quiere. Y nos quedamos en casa nosotros tres. Y yo te diría que fue la misma situación. El impacto es exactamente el mismo. Pero es muy humano querer saltárselo, es muy humano que tú me digas, ¿cómo hacemos para no sentir? No, háganse un favor y sientan. Porque eres otro ahora y tienes que sentirlo cuanto antes para empezar a reconstruirte. Sería lo ideal. Sí, yo creo que lo que me llevó a esta conversación, que me tiene profundamente emocionado, es que todos somos humanos. Todos. Y el luto, sin lugar a dudas, es un proceso absolutamente individual. Tenemos que respetar, tenemos que tratar de no juzgar, tenemos que estar sin molestar. No sé si es la palabra adecuada, justa. Invadir, quizás esa es la palabra. Pero cualquier ser humano va a atravesar su dolor en su forma y en su manera. No porque una gente no llore, no quiere decir que no esté sufriendo. Exactamente. No porque una persona llore desconsoladamente, quiere decir que está mal. O que está haciendo un buen duelo. O que está haciendo un buen duelo. Yo creo que aquí lo que se habla es de tocar tus emociones y sentirlas. De quitar la teoría y los 3 simples pasos, Robert. Correcto. Esto es mucho más grande que eso. Correcto. Mucho más grande. Y es para toda la vida. Uh-huh. Para toda la vida. Porque en cada etapa, esas personas no desaparecen. Y en cada etapa tú quieres que estén aquí y tú quieres que te vean y tú quieres que sepan y tú siempre vas a tener esa nostalgia por lo que pudo haber sido y no fue. Uh-huh.
Entonces, lo ideal es tratarnos con autocompasión. Mírate en el espejo y piensa, ¿qué quisiera yo que sintiera mi mejor amigo si estuviese pasando por eso? Y tú eres tu mejor amigo. Autocompasión es la clave en este momento. Por eso he estado toda la conversación evadiendo la teoría, porque en este momento la teoría no sirve. Y te lo agradezco. Te lo agradezco. Agradezco tu tiempo, agradezco tu conocimiento, agradezco tu franqueza, agradezco tu forma tan sencilla de masticar a veces estos bocados que parecen intragables, Así es. pero que cuando los pones en perspectiva son verdaderamente herramientas que nos van a ayudar a lidiar con nuestras emociones en estos procesos que a todos inevitablemente nos va a tocar Así vivir en diferentes circunstancias. Hay Así es. circunstancias extraordinarias como los que vivieron nuestros coterráneos, nuestros compatriotas, y hay situaciones diarias que el otro día me comentaba un amigo aquí en el podcast que diariamente fallecen a nivel mundial 176,000 personas, que es una cifra descomunal. Enorme. O sea que a todos, como bien dices tú, la muerte, más tarde que temprano, nos va a afectar a todos y en todo nivel. Así es. Yo nada más les quiero pedir a ustedes que compartan este contenido, porque lo hemos hecho con el único propósito, Belkis, de ayudar genuinamente, de ser herramienta, de ser de ayuda, de multiplicar esta voz. De sostenernos De juntos, sostenernos porque juntos. tú y yo también lo estamos sintiendo, de estar juntos sosteniéndonos. Así es, porque creo que esto tiene que haber un propósito. Y Humanizarnos. humanizarnos y devolverle de la manera más genuina a la gente algo, un poquito de esperanza ante estas circunstancias tan descomunales que nos han tocado vivir. Hablen menos y abracen más. Hablen menos y apurruñen más. Hablen menos y den más presencia, más tiempo de calidad. En esta etapa, eso va a ser transformador. Así es. Te doy las gracias. Gracias, mi amor. Y a ustedes, gracias por estar aquí en este episodio especial del Club de los Ganadores, que lo hemos diseñado para que seas la mejor versión de ti. Déjame en los comentarios qué fue lo que aprendiste hoy de esta conversación. Compártelo, porque nunca sabes cuando alguien dentro de tu comunidad, de tu familia, de tu entorno, de tus seres queridos, necesita escuchar alguno de los consejos que Belkis hoy dio aquí y para que tengan una vida más sana, mejor y más próspera. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo Club de Ganadores con Ronder. Un beso. Los quiero. Chao, chao.